Con el respaldo de la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas, 300 organizaciones civiles conformaron una comisión convocante que llamó a un diálogo de mediación al gobierno y a la CONAIE. El gobierno dijo que sí. Leonidas Giza respondió que no acudirán a diálogos convocados por quienes no tienen legitimidad alguna. Saludamos a Humberto Salazar, director ejecutivo de Fundación Esquel, integrante de la comisión convocante de Diálogo Nacional. Buenos días, Humberto, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, buenos días al país. Quiero enviar un saludo, digamos, y un llamado a la necesidad de encontrar paz. Realmente todo el país está preocupado y creo que lo más importante es que podamos llegar a acuerdos que pacifiquen la nación. Humberto, con la negativa de la CONAIE a dialogar, ¿volvemos a foja cero, al escenario del conflicto y de la confrontación, o hay todavía algunas otras opciones? Sí, yo diría, y quiero rescatar lo que se dijo anteriormente en este llamado, digamos, que el movimiento indígena está haciendo, que cuando se convoca a las universidades y se dice tenemos que participar o quieren que participen las universidades, quieren que participe la iglesia. Yo les diría, en la comisión convocante están esas organizaciones. Realmente lo interesante de la comisión convocante es precisamente que se trata de un conjunto de colectivos que la idea es que precisamente apuntan a generar esta necesaria confianza que deben tener las partes para sentarse a tomar decisiones y llegar a acuerdos. Lo que nosotros queremos hacer es y quiero responder esta idea de si somos independientes o no somos independientes. La comisión convocante es absolutamente independiente, se plantea como una tercera voz. Realmente nosotros hemos llegado digamos, a proponer esta idea al país porque lo que nos interesa es poner en juego una metodología. Lo que queremos poner es dar un soporte técnico y ayudar a que los acuerdos precisamente se concreten y que el seguimiento de esos acuerdos permita llegar a lo que todos queremos, es decir, a mejorar la calidad de vida de las poblaciones y dar respuesta a ese conjunto de problemas que están planteados en la protesta social y que son legítimos, y eso hay que decirlo, pero que requieren ser atendidos. Y para poder ser atendidos necesitamos encontrar una voz que rescate los intereses nacionales. El tema de la falta de independencia, Humberto, usted la escuchó, lo planteaba la asambleísta de Pachacutic, Mireya Pazmiño. Ahora, Leonidas Giza dijo ayer que él quiere una garantía de que realmente se van a implementar los 10 puntos que exigen. Y eso no parecería ser diálogo, sino imposición. Sí, yo creo que lo que está en juego aquí es precisamente una reflexión y una discusión sobre el método. Creo que, digamos, lo que tenemos que avanzar y este es digamos, estamos en un punto en que las partes requieren ser muy generosas en el sentido de poder aceptar de que se necesita avanzar hacia intereses del país. Y los intereses del país son la pacificación. Yo diría, en este momento, que no solo están en juego, digamos, aquellas poblaciones que están ejerciendo su derecho a la protesta social, y eso es importante, o sea, decir, están en riesgo esas personas, pero no solo están en riesgo ellos, sino están en riesgo la población que no ha decidido estar en la protesta social. Y entonces, en realidad, lo que necesitamos es mirar que el tiempo es, como decían en la primera entrevista de Homero Castañer, el tiempo aquí es muy importante entender y responder a las urgencias, Humberto, porque cada hora genera problemas. Usted dice, hay que ser generoso, las partes tienen que ceder. Le pregunto, para sentarse a dialogar, ¿debe el gobierno, por un lado, derogar el estado de excepción y la CONAIE, por otro lado, dar por finalizadas las movilizaciones? ¿Ese es un requisito para dialogar o no necesariamente? Yo diría que el primer requisito es tener la voluntad de acuerdo. O sea, sí hay, claro, es necesario ir estableciendo cuáles van a ser los elementos que deriven y desanuden este nudo que se ha establecido aquí. Pero la voluntad de acuerdo es fundamental. Y eso, como decía al principio, ¿no?, implica entender que lo que está en juego es la vida de las personas, no es ni siquiera ya o no deberíamos estar aquí en temas de posicionamientos ideológicos, sino lo que está en juego es cómo encontrar paz.
porque sin paz no van a poder generar tampoco las condiciones para alcanzar eso que tanto el movimiento indígena propone como el gobierno tiene que responder, que es una mejora de condiciones de vida. A propósito de pedidos legítimos, en rueda de prensa ustedes señalaban tener lista ya la metodología para que se desarrolle el diálogo. Lo primero era acordar las reglas del juego, luego venía la definición de los temas de diálogo y finalmente el crear las mesas de trabajo. Pero si en algo tiene razón la CONAIE, Humberto, es en que en los diálogos anteriores con el gobierno no hubo definiciones, terminaron en nada. ¿Cómo asegurar que en esta ocasión, si llega a darse, no ocurra lo mismo? Claro, creo que una de las, y esas son cosas que tienen que acogerse de forma muy importante, es que un mecanismo de diálogo requiere un mecanismo de seguimiento. Y esto es absolutamente valioso. También se requiere establecer, digamos, frente a esto, la participación de otro tipo de voluntades. Por ejemplo, nosotros dentro de la comisión convocante, como decía, este es un conjunto, digamos, de organizaciones, pero tiene el apoyo también, el apoyo técnico de Naciones Unidas y de Unión Europea. Eso es valioso porque ponen al servicio del diálogo expertos. Y creo que también hay que atraer otras voluntades a la mesa, es decir, otros actores nacionales. Y de ser posible que no se analicen 10 puntos, que se apunte hacia un acuerdo nacional, hacia un verdadero y necesario pacto social, del que se habla hace muchísimo tiempo, pero nada se ha hecho para alcanzarlo. Humberto Salazar, muchísimas gracias por acompañarnos. Es el director ejecutivo de la Fundación Esquel. Gracias por estar aquí en Contacto Directo. Aquí terminamos con las entrevistas, pero las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Nos volvemos a encontrar el día de mañana. Hasta entonces.